Hola, buena tarde. Mi nombre es María Teresa Ramos Tobón. Me encuentro cursando el 8º cuatrimestre de Derecho en UNIT. El nombre de la materia es Juicio de Amparo y les voy a hablar en qué consiste la audiencia constitucional. La audiencia constitucional es considerada la etapa de más importancia del juicio de garantías. En esta etapa del juicio donde se desarrollan y concentran los actos procesales que más tienen influencia en cualquier juicio de amparo. Estos actos son la recepción de pruebas, la rendición de alegatos y, en su caso, el pedimento del Ministerio Público Federal e incluso se dicta la sentencia que pondrá fin a la demanda. La audiencia constitucional puede definirse como un acto jurídico de naturaleza procesal, donde la audiencia competente da fe de las actuaciones en lo referente al juicio y se ofrecen y admiten y desahogan las pruebas presentadas por cada parte, conforme a la regla general prevista en el artículo 147 de la ley de la materia, en el auto o acuerdo en que se ordena admitir la demanda de amparo, debe señalarse día y la hora para que tenga lugar la audiencia constitucional a más tardar dentro del término de 30 días, con la excepción de los casos en que el agraviado impugne la aplicación de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o en los que reclamen la violación de las garantías contenidas en los artículos 16 en materia penal, 19 y 20, fracción primera, octava y décima, párrafos primero y segundo de la Constitución Federal. La celebración de la audiencia constitucional debe fijarse dentro de los 10 días después de que se haya admitido la demanda de amparo. En cuanto al desarrollo de la audiencia constitucional, el artículo 155 señala que una vez abierta, la procederá a recibir en orden las pruebas previamente exhibidas o expuestas por las partes, a las que en este momento ofrezcan. Después se pasa al periodo de alegatos para luego recibir, si es necesario, el pedimento del representante social federal y termina con la resolución constitucional correspondiente, donde el juez decide si concede o niega el amparo al quejoso o bien sobre el juicio por exhibir una causal de imprudencia. Es común, una vez asentado lo referente a los alegatos, las partes que asisten a la audiencia se concretan a firmar el acta o diligencia respectiva y queda pendiente el dictado de la sentencia, que suele pronunciarse en días posteriores e incluso meses después, cuando la complejidad o las características del asunto así lo reclaman, o cuando el exceso del trabajo en el tribunal no lo permite. El juez, haciendo uso de sus conocimientos, analiza el escrito de demanda, el informe de la autoridad responsable y las pruebas desahogadas por las partes en el juicio, para concluir con una sentencia definitiva, en donde decidirá si el quejoso podrá ser amparado por el medio de control constitucional y, en su caso, señala contra qué actos específicos y contra la autoridad surtirán los efectos de amparo. En cuanto a su contenido, puede señalarse que la audiencia se compone de 3 etapas o periodos, a saber: periodo probatorio. En esta etapa, las partes pueden ofrecer y rendir las pruebas que estimen necesarias para apoyar su dicho, siendo admisible, según lo dispuesto por el artículo 150 de la Ley de Amparo, toda clase de pruebas excepto la confesional y las que sufren contrarias a la moral y al derecho. Cabe señalar que, si bien por regla general las pruebas deben ofrecerse y rendirse en la propia audiencia, existen casos en los que pueden ofrecerse con anterioridad a esta. Así, por ejemplo, en el caso de la prueba documental, esta puede ofrecerse desde el escrito de demanda y hasta el momento de la celebración de la audiencia. Pero si la prueba consiste en copias o documentos que obren en poder de autoridades o funcionarios, el quejoso tiene la obligación de pedirlos con antelación
para que puedan ser presentados en la fecha de la audiencia constitucional. Por su parte, las pruebas testimoniales, pericial y de inspección ocular, toda vez que por su naturaleza requieren de preparación, deben ser anunciadas 5 días hábiles ante el señalado para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia. Desarrollo. Periodo de alegatos finalizado el periodo probatorio, es decir, una vez que son ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas, se reciben los alegatos de las partes y, en su caso, el pedimento del Ministerio Público. Los alegatos son las conclusiones de las partes en el proceso en las cuales se expresan argumentos para tratar de demostrar que les asisten la razón, de modo se declaren funcionadas sus pretensiones o, en su caso, sus excepciones. Al dictarse sentencia, por regla general, los alegatos se presentan por escrito, pero cuando se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques de la libertad personal, deportación, destierro o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, el quejoso puede alegar verbalmente y solicitar que en autos de asistente un extracto de sus alegaciones, mientras que en cualquier otro supuesto pueden también formularse verbalmente, pero si la posibilidad de lo manifestado se asiente en autos. Sentencia. Finalmente, la audiencia concluye con el dictado de la sentencia, en la cual el juez de distrito, después de valorar las pruebas y analizar los alegatos, así como todo lo expuesto por las partes en sus escritos iniciales, determina si el acto reclamado es o no inconstitucional y, en consecuencia, si ampara o no al quejoso. De este modo, la audiencia constitucional, en todos casos, debe conformarse por 3 etapas, referidas tal como se establece en el siguiente criterio jurisprudencial. Del artículo 155 de la Ley de Amparo, se colige que la audiencia constitucional en los juicios de amparo indirecto consta de 3 etapas, a saber, la de pruebas, la de alegatos, la de sentencia. Ahora bien, el desahogo de estas 3 etapas constituye las formalidades esenciales del procedimiento, de manera que si tal audiencia se celebra sin que se verifique el periodo de pruebas o el de alegatos que exige el numeral en comento, y no obstante dicha omisión, el que pronuncia el fallo respectivo, se actualiza una violación procesal que amerita la reposición del procedimiento en términos del artículo 91, fracción cuarta de la Ley de Materia. Aún en el supuesto de que no hubiera comparecido de manera personal alguna de las partes, ni existan promociones o pedimento del Ministerio Público Federal pendientes del acuerdo, ya que la ley no hace excepción al respecto. Por otro lado, en cuanto a su trámite, cabe señalar que éste se rige por los principios procesales de concentración, continuidad y unidad. El principio de concentración se traduce en que un solo acto se reciben las pruebas de las partes, se oyen los alegatos y se dicta sentencia. Por su parte, el de continuidad implica que las referidas etapas o fases, pruebas, alegatos o sentencias, se suceden una a la otra, lo que implica que concluida una debe desarrollarse de inmediato la otra. Y el de unidad implica que la audiencia constituye un solo acto procesal que no puede escindirse, es decir, que es indivisible. Finalmente, en torno a la audiencia constitucional, cabe señalar que ésta no siempre puede celebrarse o llevarse a término en la fecha y hora fijadas en el auto admisorio, pues puede ocurrir que ésta se defiera o suspenda. Eso es todo. Gracias.